Muchas bendiciones. Es para mí un gusto poder saludarle y poder darle una cordial bienvenida a este su espacio, un momento de reflexión. Me gustaría invitarle para que comparta esta programación, que comparta este momento de reflexión a través de las diferentes plataformas. Si usted puede accesar al Facebook, o si usted puede hacerlo a través del YouTube, si todavía no está suscrito al canal, la invitación es para que lo haga y así podamos hacer crecer esta familia en el YouTube también. Así que espero que el Señor le bendiga mucho a través de las reflexiones que estamos compartiendo para la gloria de Dios. En la reflexión del día de hoy me gustaría compartir un poco sobre la vida de José. Recuerde que hemos venido trayendo una temática que es con respecto a los propósitos que tiene Dios para llevarnos al desierto. Los propósitos de Dios para llevarnos al desierto. Hemos visto ya algunos casos, algunos ejemplos. Y la vida de José definitivamente que también nos ilustra de alguna manera en varios aspectos de su vida esa realidad de la que quiero mencionar. Lo que Dios ponía en mi corazón es que cuando Dios nos lleva a un desierto, claro, me estoy refiriendo de tipo espiritual, ¿verdad? Cuando hablo de desierto me estoy refiriendo al área espiritual. Son aquellas circunstancias, situaciones que a veces se van presentando y que realmente ni las habíamos planeado así, pero se fueron dando. La vida va cambiando, nos va mostrando cosas, nos va poniendo como nuevos retos, algunas de ellas muy complicadas, esas situaciones que vienen de tipo familiar, de tipo económico, de cualquier índole que sea, pero la verdad es que llegan esas situaciones y ponen a prueba realmente muchas veces nuestra fe, nuestra vida. El detalle está cuando esas situaciones son permitidas por Dios para un propósito en específico. A eso me refiero cuando digo cuando Dios nos permite o nos hace pasar él mismo por algún desierto. Definitivamente es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. A pesar que esas situaciones a veces no son tan agradables, son situaciones a veces muy complicadas, mas sin embargo, Dios al final del día va a sacar lo mejor de esas situaciones para bendición nuestra y para los que están a nuestro alrededor también. Así que el caso de José ilustra eso que le menciono porque, es bastante amplia la vida de José. Voy a tocar algunos aspectos nada más para llegar al punto a donde quiero señalar. En el libro de Génesis, en el capítulo número 45 y en el versículo 4 dice: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí en esas palabras lo que podemos encontrar es que José había entendido al final que todo lo que él tuvo que pasar fue con un propósito de parte de Dios. Y eso es lo que quiero transmitirle. Le menciono brevemente sobre José. José, uno de los hijos últimos de Jacob, que posteriormente había de llamarse Israel. Este José, pues siendo de los dos hijos menores, de los últimos hijos de Jacob, Jacob dice la Biblia que amaba mucho a José, al punto que le había hecho una túnica especial de colores para él. De alguna manera, pues como era de los más pequeños o de los dos últimos hijos menores, de alguna manera era como un poco más mimado, podemos decir así. Creo que me entienden esa palabra. Era como un poco más quizás
le tenía una estima o le tenía un cuidado un poco diferente Jacob. La cuestión es de que eso comenzó a despertar cierta incomodidad en los hermanos de José, al punto que la Biblia enseña que no le podían hablar pacíficamente, sino que siempre que se referían a José o siempre que le hablaban a él, sus hermanos le hablaban golpeadamente, le hablaban bruscamente, no le podían hablar pacíficamente. Ahora, el detalle está que José comenzó a tener ciertos sueños, ciertas revelaciones, y por supuesto eran bastante inquietantes estas revelaciones porque lo que José soñaba daba a entender que sus hermanos iban algún día a inclinarse a él o servirle a él, y no solo sus hermanos sino sus padres también. Por ejemplo, él una vez soñó que 11 espigas se inclinaban a la espiga de él, a José, es decir que dando referencia pues de los 11 hermanos que tenía José, y de él veía que 11 espigas se inclinaban hacia él. Otro día soñó que el sol y la luna se inclinaban también hacia él. Y claro, José contaba los sueños. Lógicamente, pues eso hizo mayor el problema con los hermanos de José, al punto que pues comenzó una seria situación entre los hermanos, de envidia, hasta cierto punto como rencor, porque ya comenzaban a hablar si era posible hasta de quitarle la vida a José. Es decir, ya la situación había escalado a un nivel insostenible, porque ya hablaban hasta de planear quitarle la vida a José. Cierto día estaban haciendo un plan así, y uno de los hermanos reflexionó y dijo: no hagamos tal maldad, mejor vendámoslo como esclavo. De todas maneras, una vez que se lo lleven ya nunca lo vamos a volver a ver, pero no nos manchemos nuestras manos de sangre matando a nuestro propio hermano, mejor vendámoslo. Y así dice la palabra que iban pasando ahí por el desierto unas bandas que se dirigían para Egipto, y así pues se lo llevaron, lo vendieron como esclavo, y al padre de José le contaron una historia falsa, por supuesto, y le dijeron que una bestia se había quizás comido a su hijo y lo habían destrozado, y al final que no lo habían encontrado. Claro, esa era una historia falsa. La verdad es que lo vendieron como esclavo. Pero mire, cuando estamos en el propósito de Dios, Dios ordena nuestros pasos, Dios ordena nuestra vida, Dios ordena nuestro camino, y de lo que estamos seguros es que si estamos en el plan y en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, todas las situaciones Dios las va a usar para bendición nuestra y para los demás también. Resulta, por coincidencia no es, porque alguna gente pudiera pensar que coincidencia, que buena suerte que tuvo José, ¿verdad? No es coincidencia ni buena suerte, se llama propósito de Dios. Resulta que estas bandas vendieron a este esclavo y fue a parar a la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Este Potifar era el general del ejército de Egipto, era un hombre importante, era un hombre de gobierno, era un hombre militar, era un hombre de influencia. Pero lo compran al muchacho. A esta altura José tenía 17 años de edad. Imagínese usted, un jovencito, 17 años de edad, cuando va a parar como esclavo. Estando en la casa de Potifar, Dios comienza a bendecir a José al punto que todo lo que José hacía, Dios se lo bendecía, dice la palabra. Potifar se comenzó a dar cuenta de eso, que en José había algo diferente, que en José había una gracia especial de parte de Dios, y total que le delegó todo el control y el dominio y el orden de la casa de Potifar, y le dijo: todo va a estar bajo tu dominio, todo te doy la libertad para que tú hagas, solo que cuida y respeta a mi esposa.
Esa fue la única condición que le puso. De lo demás, todo él podía tener acceso a hacer lo que él quisiera, porque Potifar confiaba en el buen juicio que tenía para dirigir, para ordenar este muchacho José. Cierto día, la esposa de Potifar comienza a hacerle insinuaciones un poco subidas de tono. Le decía, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y José se mantuvo firme y le decía, yo no puedo hacer eso porque yo, en primer lugar, no le puedo fallar a Dios. Es decir, que José era un hombre de principio, era un muchacho, aunque era joven, pero tenía principios, tenía valores bien fundamentados en la palabra de Dios, al punto que tenía temor de Dios. Decía, ¿cómo yo voy a fallarle a Dios? Y también, ¿cómo voy a fallarle a mi amo Potifar? Él me ha dicho que todo puedo hacer, menos que te falta el respeto a ti. Yo no puedo, tú eres esposa de él y yo no puedo hacer eso. Ahí aprendemos una gran lección de este muchacho José, porque era un muchacho de principio, de valores. Bueno, la cuestión fue escalando a tal nivel que cierto día la mujer de Potifar se le abalanzó a este José, lo tomó y lo desnudó, le quitó la ropa. Y la petición que la mujer le hacía era, duerme conmigo, acuéstate conmigo. José, la actitud que tomó fue salir corriendo mejor, pero no fallarle a Dios, no fallarle a su amo Potifar, que le había dado la confianza. Ahora, la mujer, pues para no quedar tan avergonzada, se inventa una historia que José la había intentado violar, cuando era todo lo contrario. Era la mujer la que lo estaba a él haciendo ese tipo de proposiciones. Estaba la mujer insinuándosele a José. Mas, sin embargo, José, por un ser de principio, de valores, mejor sale corriendo. Pero la mujer lo acusa de violación y dijo, este muchacho me intentó violar y miren, aquí dejó la ropa. Bueno, total de que, claro, le iban a creer a la mujer de Potifar. Era la mujer de Potifar. Y mandan a buscar a José, lo encuentran. Y por esa situación fue a parar 2 años a la cárcel. 2 años en la cárcel, injustamente. Pues que a veces el hacer lo correcto no es lo más fácil. A veces es difícil hacer lo correcto, pero al final siempre va a ser lo mejor. Siempre la conciencia va a estar más tranquila que hicimos lo correcto en cualquiera sea la situación. Así le pasó a José. 2 años preso por algo que él no cometió. Pero dice la Biblia que estando en la cárcel, el jefe de la cárcel halló gracia, José, ante los ojos de ese hombre, del jefe de la cárcel, y lo puso sobre todos los presos. Es que había algo diferente. En José había un propósito de Dios. Y donde quiera que él iba, Dios lo bendecía, porque Dios estaba con José. Esa expresión la va a escuchar algunos veces en los versículos en Génesis. Cuando se habla de la vida de José, dice, y Dios estaba con José. Eso marcaba la gran diferencia. Dios estaba con José. Cierto día, el faraón tuvo unos sueños que le estaban inquietando y nadie le podía dar la interpretación. Y se acordaron que José interpretaba sueños. Sabían de que José tenía cierta habilidad dada por Dios para interpretar sueños. Y entonces dijeron, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, allá en la cárcel yo conocí a un muchacho que es bueno para interpretar sueños. Mandémoslo a traer y a ver qué te dice. Y así fue, mandaron a sacar de la cárcel a José, lo llevan al faraón y el faraón le comienza a contar los sueños que él tenía. Y los sueños eran, bueno, un poco incomprensibles, pues no se sabía la interpretación, al punto que le dicen a José, mira, o sea, lo que yo soñé, le dice el faraón, es de que habían 7 espigas muy frondosas y habían otras que
estaban secas y estaban feas. Habían otro sueño. Yo soñé que habían 7 vacas gordas y habían otras 7 vacas flacas, muy feas, ya moribundas. Y me tiene turbado este sueño, no sé qué significa. Y entonces José le dice, yo le voy a pedir a Dios que me dé la revelación, la interpretación, y yo te lo hago saber. Así fue. Comienza José a buscar al Señor, le da la interpretación, y la interpretación era que sobre la tierra iban a venir 7 años de abundancia. Eso eran las 7 espigas y esas eran las 7 vacas gordas. Abundancia. Pero después de esos 7 años de abundancia sobre la tierra, iban a venir 7 años de escasez. Esas eran las vacas flacas y esas eran las espigas que se estaban quebrando ya, que estaban moribundas. Entonces, el hecho que lo haya soñado 2 veces es que la cosa es ciertísima, le dice José. Lo que yo te recomiendo, le dice José, es de que pongas hombres sabios que sepan administrar de tal manera que hagan un plan y que guarden durante los 7 años de abundancia para que cuando vengan los otros 7 años de escasez haya suficiente. Y entonces Faraón le dice a José, ¿qué hombre más sabio que tú, José, que tienes el Espíritu de Dios? Y así se convirtió José, después de ser esclavo en la casa de Potifar, después de estar preso 2 años injustamente, todo ese proceso entre que él fue esclavo, estuvo preso, todo ese tiempo duró 13 años de su vida, 13 años. Y ahora, después de ser un esclavo, después de ser un preso, pasa a convertirse en el gobernador de Egipto. Al punto que después de Faraón, solamente José tenía mayor autoridad sobre todas las cosas. Y sobre José solo estaba Faraón. Después seguía José. Y José hizo el plan. De tal manera que hubieron los años de abundancia. Había comida en abundancia. Pero luego venían los otros 7 años de escasez. Pero como José ya sabía lo de Dios, ya sabía el propósito que Dios tenía, hizo el plan. Y así se cumplió. Comenzó el hambre, comenzó la comida a faltar, ya comenzó la hambruna, comenzó la escasez, y de tal manera que los demás naciones venían a Egipto porque se oía que en Egipto había en abundancia, aún en la escasez. Y en una de esas llegan los hermanos que habían vendido a José a Egipto buscando comida. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo es Dios, verdad? ¿Cómo es Dios? Realmente cuando amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ellos jamás se les cruzó por la mente que aquel muchacho de 17 años que ellos vendieron, ahora ya tenía 30 años de edad. Y que no solo eso, sino que ahora ya era el gobernador de Egipto. Y se presentan y José la primera vez no los pudo recibir. Él lloró mucho de alegría de ver a sus hermanos. Pero en otra próxima oportunidad sucede esto que nosotros leímos al principio. José se da a conocer a sus hermanos y les dice: miren, yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero no les pese haberme hecho eso, porque para preservación de la vida mía y de ustedes, Dios planeó todo eso y estaba en el propósito de Dios, y ahora yo estoy aquí para preservar sus vidas. Que no les pese haberme hecho eso. Mire, quizás cualquiera de nosotros hubiera reaccionado: ahora es mi oportunidad de vengarme por lo que me hicieron. Pero no hizo eso José. No se vengó. No tenía rencor, no tenía raíz de amargura. Al contrario, él todo lo vio como que había sido parte del propósito de Dios. Creo que la enseñanza de José, la vida de José, en lo poco que hemos visto, nos deja grandes enseñanzas. Hay que pasar por el proceso, hay que pasar por el propósito, hay que pasar por el desierto.
No importa la circunstancia, las situaciones que usted pueda estar pasando, véalo que al final va a producir una bendición, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. José lo entendió. José dijo, todo lo que yo tuve que pasar fue con un propósito y ahora Dios me ha promovido a otra posición. Dios lo va a hacer pasar por el desierto para promoverlo a otra posición. Véalo como un plan y un propósito de parte de Dios para su vida.